Bienvenidos al programa semanal de entrevistas Compartiendo Vida. Queremos que su vida sea edificada a través de las experiencias que nuestro invitado ha tenido con Dios. Cumple tu misión, comparte esta transmisión. Queridos amigos internautas, queridos amigos oyentes, que la dulce paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús esté con todos ustedes. Les habla su hermano en Cristo, amigo y servidor, Pastor Junior Rubio. Bienvenidos al programa Compartiendo Vida. El objetivo de esta programación es nuestro crecimiento espiritual. Así es, a través de las muchas experiencias compartidas de nuestro invitado especial, nosotros crecemos, aprendemos. Y por supuesto que a través de esto, el poderoso nombre de nuestro Dios es glorificado. El invitado de hoy es padre de 3 hijos, 2 extranjeros, un brasilero, como pastor así es padre de Juan Marcos, que nació en Argentina, padre de la uruguaya Samile, padre del brasilero Samuel, esposo de la hermana Natalia. Ya estuvo predicando la palabra de Dios en 8 países, ya fue pastor responsable nacional por Uruguay y actualmente es el pastor responsable nacional por Argentina. Es músico, nació en Brasil, en el departamento de Ceará, la bonita ciudad de Fortaleza, en el nordeste de Brasil. Bueno, a los que ya le conocen, por supuesto, ya saben de quién estamos hablando, pero quizá usted aún no sepa, nuestro invitado es el pastor Osvaldo Diniz. Pastor Osvaldo Diniz, es un placer enorme poder entrevistarte. Desde ahora queremos ya agradecerte por compartir con nosotros, donar, ¿verdad?, un poco de tu tiempo. No es fácil, aún más que en estos tiempos de pandemia, el pastor empieza a hacer cosas a más de lo que acostumbraba a hacer. Y como me enteré, usted ahora está con pocos obreros ahí en Argentina. Fue difícil encontrar un espacio en tu agenda para esta entrevista, pero le agradecemos mucho. Estoy seguro que muchos corazones, muchas vidas serán edificadas. Bienvenido, Pastor Osvaldo. Muchísimas gracias. La paz del Señor Jesús. La paz del Señor Jesús, Pastor Junior Rubio, y a todos los queridos hermanos internautas que nos están acompañando. A la verdad que la obra de Dios demanda mucho y, como bien has dicho, estamos en una cierta escasez de obreros, pero la obra de Dios no para. Y para mí es un gusto poder también estar compartiendo este momento con usted y con todos los queridos hermanos internautas. Sé que a través de esta entrevista nuestras vidas serán edificadas. Y lo más importante, el reino de Dios se expande alcanzando un grande número de personas que también necesitan oír palabra de Dios. Por eso, que los hermanos que nos están acompañando, los invitamos a que compartan esta transmisión, Pastor Junior, para que otras personas también se sumen y sean alcanzados por la gracia de Dios. Gracias por la invitación. Es un gusto poder estar participando de este hermoso programa que acompañamos semanalmente a través de esta página. Pastor Osvaldo, mirando aí tu histórico, verdade, países, enfim, tu histórico ministerial, interessante, um hijo em cada país. Cuéntenos como foi este desafio, verdade? Não é fácil, creio eu, ter hijos lejos de la familia, lejos de su cultura. É um desafio grande, ¿sí ou não, Pastor Osvaldo? Tal cual, Pastor Junior, fue un gran desafío, principalmente con el primero, creo que para todos. Fuimos enviados de parte de Dios y de la directiva a Argentina en el año 2010, y yo con mi esposa todavía no teníamos hijos, y quedamos muy felices cuando supimos del embarazo. Sin embargo, había esta preocupación: ¿cómo será tener este hijo lejos de la familia, en otra cultura, con otra realidad? Pero gracias a Dios ha sido de grande bendición, hemos tenido grandes experiencias. Y luego la iglesia nos envía a la nación uruguaya, y cuando asumo esta nación a pastorear, a los 15 días ya nació mi hija también en otra nación,
Pero lo increíble es que siempre Dios preparó personas también para ayudarnos, porque Jesús dijo que cuando dejamos todo, hasta mismo familia aquí en la tierra, Dios nos enviaría 100 veces más. Y Dios fue enviando, pero no dejó de ser un gran desafío. Y yo tenía en mi mente, 2 hijos ya es suficiente para que estemos mudándonos, no sabemos dónde estaremos mañana, dónde Dios nos enviará. Y de pronto regresamos a Brasil en el año 2017 y Dios nos sorprendió con el brasilero porque había una cierta demanda incluso de la familia. ¿Cómo se les ocurre tener un hijo argentino, una uruguaya y no tener un brasilero? Y en el tiempo correcto Dios nos regaló el pequeño Samuel que ya cumplió 2 años y ha sido un gran desafío, ¿no? Culturas diferentes, costumbres diferentes, pero gracias a Dios es una bendición. Los hijos son herencia de Dios y cada hijo que Dios nos dio ha sido de gran bendición, pero ha sido un desafío interesante que hemos podido, gracias a Dios, superarlo con la ayuda de Dios y con la ayuda de personas también que Dios siempre pone en nuestro camino. Aleluya, gloria a Dios. Interesante, ¿verdad? Porque imagino que nunca imaginaste que esto un día iba a ocurrir cuando éramos, siempre cuando jóvenes, a veces pensamos cómo serán mis hijos, cómo será esto, pero Dios nos sorprende en todos estos aspectos. Bueno, contaste bien de forma bastante resumida, por supuesto, a partir de 2010, cuando fuiste enviado para Argentina, pero haga un resumen de su vida desde tu nacimiento hasta, bueno, un resumen de tu vida. ¿Quién es Osvaldo Diniz? Mi historia acontece, ¿no? Dios empieza a formularla como todos nosotros, antes mismo de estar en el vientre. Mi madre, cuando cumplí 15 años, Pastor Junior, me contó algo que me impactó. Yo soy el quinto hijo de mis padres y luego ellos adoptaron el sexto. Pero mi madre me contó a los 15 años que cuando ella tuvo mi primer hermano y 3 hermanas, entonces eran 4, y ella llegó a un acuerdo con mi papá que 4 era suficiente, y cuando estaba embarazada de mi hermana, que yo la sigo, fueron al médico y ella dijo, mire, basta, este es el cuarto hijo que tengo y no quiero tener más hijos. Y el médico dijo, no hay problema, mañana a las 7 de la mañana esté en el hospital porque vamos a hacer la cirugía y no vas a tener hijos nunca más. Y este era el plan de ella. Y al otro día ella llegó en ayunas al hospital a las 7 de la mañana para hacer la cirugía, porque bueno, era el deseo de ella. Y a las 7 de la mañana llegó y el médico no llegó, y 8, 9, 2, y hasta el mediodía y 1 de la tarde el médico no llegaba. Y ella dijo, no doy más, tengo que comer porque tengo hambre y me parece que el médico no viene. Y ella come, y cuando termina de comer llega el médico y dice, vamos, tengo que hacerte la operación. Y de pronto ella dijo, pero terminé de comer. Y él dijo, bueno, si comiste ahora no puedo hacer la operación. Esperemos para el mes que viene, no hay problema. Y quedaron acertados que al mes siguiente ella volvería para hacer esta cirugía. Y en resumen, obviamente yo no nacería. Y al siguiente mes mi madre fue a las 7 de la mañana en ayunas y el médico llegó puntualmente a las 7 y la llevaron al quirófano y la acostaron en la camilla para iniciar el procedimiento médico. Y justo en este momento se cortó la electricidad del hospital y quedaron esperando. Bueno, no podemos hacer una cirugía sin electricidad, tenemos que esperar. Y fue 1, 2, 3, 4, 5 horas y no volvía. Y mi mamá dijo, tengo que comer algo, no doy más. Y cuando ella se alimenta, por increíble que parezca, la electricidad del hospital vuelve. Entonces mi mamá dijo, bueno, ya que no pude operarme, voy a tener mi quinto hijo y aquí estoy yo para la gloria de Dios. Ya hasta mismo antes de estar en el vientre, Dios ya peleaba por mí. Y mi madre también es cristiana desde que nací. Y ella me cuenta también que a los meses de vida, cuando ella va a la iglesia, había un hombre de Dios predicando, ella entra por la puerta, como yo estoy en sus brazos, y el pastor le dice, mira, tengo una noticia, este hijo no es tuyo. Y mi mamá se ofende y dice, ¿cómo no va a ser mío? Lo cargué 9 meses en el vientre, lo cuido. Y el pastor dijo, no, 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 Dios dice que este hijo es de las naciones, él estará en naciones predicando. Y ya en meses de edad había esta promesa, esta semilla que fue sembrada. Y a los 15 años mi mamá me revela todo esto.
y nace en este deseo, obviamente, de que estas promesas se cumplan. Pero yo tenía un problema muy grave de una timidez fuera de lo común y también una baja autoestima, no sé si me explico. Y yo veía a otros jóvenes que a los 15 años, pastor, ya predicaba, ya cantaban, ya hacía misiones, y yo muy nervioso, muy quieto, no hacía nada más que ir a la iglesia y sentarme en el banco y admirar y ver a Dios usar a otros. Y yo era tan desafinado que tuve que aprender a tocar para mí mismo, porque ningún músico quería tocar para acompañarme. Y mire que yo soy de una familia de músicos, tíos, primos, primas, todos tocan, cantan. Y decía, no, no voy a tocar para ti, arréglate. Y tuve que aprender, y estoy ahí remando y aprendiendo y no quería saber nada más. Cuando descubrí el universo de la música me enamoré y me sumergí, quería solo tocar. Hasta un día yo fui a tocar en un evento, en un congreso en el interior de la provincia de donde soy, de Ceará, y al terminar el culto, los músicos suelen quedar tocando ahí cuando termina, mientras los pastores oran y todo, y era una hermana que había predicado. Y yo me quedé por último y fui para que ella me orara y llevé el teclado conmigo porque de ahí ya me iba y puse el teclado en mis pies delante mío. Y la hermana me ora y me dijo, Dios me dice que tú estás escondido detrás de este teclado. Dios quiere que prediques la palabra. La música es solamente un detalle. Tienes que prepararte porque hay naciones que te esperan. Y en este día me impacté porque siempre escuchaba palabras que como Dios te va a usar en una alabanza, siga tocando, pero de pronto Dios me confronta y dice, no te escondas más, te llamé para algo más que solamente tocar un teclado, un piano. Y esto me fue impactando, Dios fue direccionando las cosas y como dijo el salmista, ¿no? Aún cuando estaba yo como un embrión, mis ojos te vieron, mi nombre estaba escrito en tu libro y Dios fue coordinando las cosas. Dios fue me direccionando pero en un momento tuve frustraciones y dije, no, esto no es para mí. Mejor me meto a estudiar, mejor me meto a hacer otras cosas. No que ser pastor no nos impide de estudiar, obviamente seguimos estudiando toda la vida, pero como que quería hacer otra cosa, dedicarme a otra cosa. Pero cuando Dios programa algo, tenemos que ser humildes y aceptar este programa, este proyecto. Y fue lo que un día me senté, ya casado con mi esposa, y dije, acepto el propósito de Dios, no importa donde quiera que Él nos mande. Y ella dijo, sí, estoy contigo en este propósito. Y a partir de ahí, cuando permitimos Dios hacer, Él empezó a hacer y nos tiene sorprendido. Como bien has dicho, Pastor Junior, nunca me imaginé, yo nací en un barrio muy simple, que de allí los jóvenes que salían la mayormente eran para estar en prisiones, en la cárcel. Muchos, no había un historial de que de allí salieron predicadores, de que allí salieron personas que Dios usó para estar en otras naciones. Y yo como que me sentía afectado y decía, vivo en un pueblo que no hay mucha expectativa, pero cuando Dios tiene algo programado, es algo maravilloso. Y yo siempre digo, la prueba que yo tengo que algo es de Dios es que no hace falta hacer fuerza. Dios va coordinando, Dios va preparando, como dice la palabra, ni con fuerza, ni con ejército, es por el Espíritu. Y así le hago este pequeño compendio, este resumen, porque obvio, si vamos a contar cada detalle, cada experiencia, quedaríamos acá horas, pero más o menos una idea de lo que fue nuestra historia hasta llegar aquí para la gloria de Dios. Interesante, la mayoría de los entrevistados, los últimos entrevistados, nacieron en la cuna cristiana, o sea, ya desde temprana edad ya estaban en la iglesia, inseridos dentro de todo el contexto, ¿verdad?, ministerial. Es tu caso también, por lo que estás contando, pero sabemos que casi siempre somos inseridos en el contexto, en esta atmósfera evangélica, por una consecuencia de ser hijos de cristianos. ¿En qué momento, Pastor Osvaldo Diniz, dejaste de ser nieto de Dios, ¿verdad?, y pasaste a ser hijo de Dios? ¿Cuándo fue que tuviste un encuentro con Dios? Cuando yo nací,
mis padres todavía no eran cristianos y luego que nací mis padres se separaron y fue ahí donde mi madre aceptó a Jesús a los meses de vida cuando ella entra en la iglesia y como les comenté, Dios habló directamente a ella. Y crecí así en la sombra de la fe de mis padres, como solemos hacer los que nacemos o crecemos en este ámbito cristiano, en esta cuna cristiana, pero no me olvido jamás el día 29 de marzo del año 1999, cuando yo tenía 14 años. Iba a la iglesia cuando niño, participaba de los congresos, usted quizás también participó llevando banderas y globos y todas estas cosas. Y a los 14 años, no fue dentro de una iglesia, no fue dentro de un templo. Allá por estos años 1999, en la provincia de donde estoy en Ceará, a los lunes no había culto. Pero mi familia es muy grande y la gran mayoría, gloria a Dios, para la gloria de Dios, son cristianos. Y ellos estaban en la iglesia diariamente. Y cuando no había culto, que era el día lunes, se reunían en la sala, en el living de la casa de mi abuela, y todos iban a cantar, porque como mencioné, son muchos músicos, cantantes. Y yo estaba allí, solamente siendo un hijo de un cristiano. Pero allí, en medio de este culto doméstico, a esta reunión familiar, tuve un encuentro con Dios. Y ahora ya dejé de decir el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, el Dios de Abraham, y ahora digo, tú eres mi Dios. Y a partir de esta fecha, gracias a Dios, no tuve simplemente un cambio externo, fue cuando Dios tocó mi mente, mi corazón, y entendí, hay un Dios que es personal, y Él no quiere relacionarse solo con mi madre, Él quiere relacionarse conmigo. Porque cuántas veces estaba enfermo, hasta hoy mi madre es un apoyo espiritual, una mujer de oración, estas mujeres que cuando se arrodillan no tienen hora para levantarse, y ayuna y ora, y es un ejemplo. Y ella siempre fue como una intermediaria, necesitaba de Dios, rogaba a ella, y ella rogaba a Dios. Pero a partir de este día, yo descubrí un camino directo hacia la presencia. Y gracias a Dios, no me olvido jamás de este día, porque fue el día en que mi historia con Dios empezó a ser escrita y todavía sigue en pleno desarrollo para la gloria de Dios. Bonita história, bonita experiência, pastor Osvaldo, e é algo que é importante que a gente que nos escucha, ¿verdad? Quizá muitos hijos de creyentes, muitos hijos de pastores que todavía no tuvieron su particular, su encuentro personal con Dios. Hay que hacerlo, hay que buscar por este encuentro. Tenemos que servir a Dios a través de una experiencia, ¿verdad? Que tenemos que tener con el Señor y no simplemente vivir de escuchar las experiencias del papá, de la mamá. O sea, el Dios que servimos es un Dios que se revela a nosotros de diferentes formas y nosotros tenemos que anhelar recibir esta revelación. Bueno, ¿en qué momento se dio el llamado para la vida ministerial? Ya hablaste que la hermana le dijo, mira, basta de esconderse atrás de este teclado, pero ¿cuándo fue que un pastor le llegó y dijo, mira, a partir de hoy serás obrero, irás a dirigir un anexo, irás a predicar? ¿Cuándo fue que se dio esto, Pastor Osvaldo? Pastor Junior, cuando me decidí, tuve este encuentro con Dios y decidí a renunciar todo, a servirle a los 14 años y fui, como hablé, metí en el ámbito de la música. Y allá por el año 2006, 2005 más o menos, yo congregaba en un anexo y me invitaron a ir a la sede, a tocar, no más que eso, pero Dios ya tenía algo y fue preparando. Y en el año 2006 un pastor me llama y me dice, mire, te necesito, la obra de Dios te necesita en una ciudad del interior del estado de la provincia llamado Sobral. No sé si ya escuchaste hablar de esta ciudad. Y fui ahí, e empecé ahí mi ministerio, predicando, haciendo programa radial y tocando. Y Dios fue dándome la oportunidad de desarrollarme desde limpiar baños y seguir cada escalón. Esto me ayuda mucho hoy incluso, creo también, pastor, que ha tenido estas experiencias, que Dios te hace subir escalón por escalón para poder entender los demás que vienen detrás de ti, para poder tener un poco más de complacencia con ellos, de paciencia con ellos, porque pasaste por este camino.
Y ahí, en el año 2016, recibí esta invitación. Me rehusaba porque, como dije, mi deseo era tener una carrera y dedicarme a esto y en la noche ir a la iglesia y tocar. Ese era un principio de todo. Pero cuando Dios me llama en el año 2016, que empiezo a estar activo en la obra de Dios, descubrí este privilegio, que es algo que, como el apóstol Pablo decía, no puedo gloriarme porque me es una demanda, pero es algo tan placentero y no tengo por qué gloriarme. Tengo que agradecer a Dios que me llamó a este propósito. Pero por el año 2009, Pastor Junior, 2008, me casé en 2007. En 2008 yo estaba en Manaus, creo que conoce también Manaus, allá en Amazonia, y trabajé allí un año y 6 meses en la radio, también predicando. Y recién casado, llegué a una conclusión con mi esposa que volveríamos a nuestra tierra y allí trabajaríamos y quedaríamos allí. Y justamente en este día el pastor que estaba pastoreando me llama al estudio y dijo, pastor, anda, Osvaldo, y era simplemente un obrero, vaya y predique hoy viernes. Y la iglesia de Manaus es grande, usted conoce, y esta iglesia estaba completa. Y yo ya había tomado la decisión para volver. Y voy y predico y Dios hizo cosas que nunca en mi vida imaginé. Y cuando estaba por bajar del altar, Dios me dijo, habló al corazón, no huya, naciste para esto. No hay como huir. Esto es lo que elegí para ti. Pero fui cobarde y no compartí esto con mi esposa porque ella estaba eufórica, volvamos a Fortaleza, estaremos con la familia. Pero ya tenía esta idea. Yo pensé, los meses que voy a Fortaleza voy a sufrir porque si Dios me llamó para esto, es en vano querer huir. Y fue lo que hice. Traté de huir, pero Dios tuvo misericordia y siempre nos da una nueva oportunidad. Hubiera ahorrado mucho sufrimiento si no hubiera tomado esta decisión porque Dios me habló claramente. No intentes huir, a esto te he llamado. Y si hay un lugar que me siento cómodo, en el sentido de que siento que estoy haciendo algo que agrada a Dios, es cuando estoy en el altar de Dios, predicando, atendiendo personas. Usted sabe que esto no es una tarea tan simple como muchos piensan, porque ese pastor no es estar en el altar, es el preparatorio, es tener que estudiar, es tener que leer la Biblia, es tener que ayunar, es tener que prepararte. Pero cuando vas al altar, compartir públicamente lo que Dios te reveló en la intimidad, esto no tiene precio y no hay palabra que lo describa. Entonces, me acuerdo bien en el año 2006, cuando Dios me llama, que allí fue el puntapié inicial del ministerio, no de mi fe, porque mi fe fue antes la relación con Dios, pero ministerialmente en el año 2006 el Señor me llamó y gracias a Dios porque Él me eligió, porque no hay palabra que describa el honor y el privilegio de ser un embajador del reino de Dios en la tierra. ¿Qué cosas, en tu opinión, Pastor Osvaldo, son importantes para el desarrollo ministerial de una persona? ¿Qué cosas, qué elementos a usted le parece imprescindibles para esto? Pastor Junior, estudiando, nos damos cuenta que cuando una persona se especifica demasiado en una única cosa, puede que llegue un momento que él se vuelva inútil, porque siempre llegará una persona que tendrá un talento mejor, que se va a desarrollar mejor. Entonces, en mi opinión, tenemos que ser personas abiertas a desarrollarnos en todos los sentidos. Estamos en un ministerio, la Iglesia de Dios Amor, que nos permite desarrollarnos en todas las áreas. En mi opinión, el ministerio de la alabanza, de la música, es imprescindible en la vida de un pastor. Obviamente, sin hablar de la palabra, que es algo primordial, pero es muy importante que el desarrollo suceda en todas las áreas, porque esto nos dará la oportunidad de que aunque alguien ocupe mi puesto en determinado lugar, no me vuelva inútil dentro del reino, puedo desarrollar en otra cosa. Si hoy no puedo predicar, no hay problema, yo voy a tocar. Si no puedo tocar, yo abro el culto. Si no puedo abrir el culto, voy a la radio y hago el programa. Entonces, en mi opinión, es muy importante que nosotros tengamos esta abertura en el ámbito ministerial de un desarrollo en cada parte. Aprendamos todo lo que podamos, porque en mi manera de ver, lo que me hace crecer es el aprendizaje. Y no hay nada mejor que aprender con hombres y mujeres de Dios experimentados.
Aprender con otros, Pastor Junior, nos ahorra sufrimiento. Yo siempre digo que el inteligente aprende de sus errores. El sabio aprende de los errores ajenos. Y por eso que el estar abierto al aprendizaje es la mejor herramienta para un desarrollo ministerial. Obviamente que lo principal, la intimidad con Dios, esto no puede faltar, porque sin esto sería simplemente un artista, sería simplemente una persona de talento. La vida espiritual con Dios viene antes de todo, pero es importante estar atento a un aprendizaje general para que un día no nos volvamos inútiles, sino que seamos siempre serviciales dentro de la obra de Dios. Vida con Dios precede vida para Dios, ¿verdad? Muchos no entienden este principio bíblico. ¿Hay alguien que sirvió de inspiración para tu ministerio, Pastor Osvaldo? Sí, Pastor Junior, tuve pastores que me fueron y son todavía de referencia, algunos de trabajar hombro a hombro y a unos de acompañarlos, como hoy todavía tenemos en nuestra iglesia, Pastor Odair Gómez, que cuando lo escuchaba predicar, esto me producía una sed de la palabra. Pastor Lorival de Almeida también, siempre los martes cuando predicaba estaba yo pendiente. Y tuve también otros pastores que por ahí ya no están más en nuestro ministerio, pero fueron grandes ejemplos y columnas que me mostraron el camino correcto de ser una persona sincera e íntegra dentro del ministerio, dentro del reino, y tener también un compromiso de nunca subir al altar a improvisar, porque nosotros no somos humoristas, somos predicadores. Y la improvisación está para los humoristas. Entonces aprendí de estos hombres que tengo una responsabilidad antes de ir al altar, de encerrarme en un lugar a solas con Dios y estudiar su palabra. Porque la gente que viene de sus hogares hacia la iglesia no viene a escuchar improvisaciones o lo que pienso o lo que creo, sino que lo que dice la palabra. Entonces estos hombres han dejado huellas en mi ministerio que las llevo con mucho amor porque me han enseñado a ser responsable, como dijo el apóstol Pablo, de manejar bien la palabra de la verdad. Bueno, esto nos lleva a una pregunta que siempre hacemos a todos los invitados. Comparta con nosotros cómo es tu devocional diario. Mi devocional diario suele ser a las mañanas cuando llego a la iglesia. Usted bien sabe, pastor, que cuando uno pone los pies en la iglesia, lo que hacer nunca faltará. Siempre hay algo que hacer, hay alguien que atender, hay una cosa que estar pendiente, pero trato de reservar un momento. Es este momento en que arranco el día prácticamente a solas con Dios y digo, Señor, diríjame, condúzcame, no solamente para el altar, sino que para todas las tareas que me corresponden, lo que es de importancia. Suelo también hacer unas madrugadas. Siempre de niño tuve una cierta dificultad de dormir en la noche. Nunca pude estudiar por la mañana para que tenga una idea. Y también aprovecho estas madrugadas para hablar con Dios, para charlar con Dios. Porque esta charla que tengo con Dios no es algo de ritmo, porque las personas suelen a creer que para orar es solamente gloria, gloria a Dios, bendice esto. No, yo tengo una charla. Me siento y hablo con Dios y siento que esta charla es recíproca porque siento su respuesta y su presencia. Y este momento del día es el momento que determina la calidad de todo mi día. Si no lo hago, siento que he perdido este día. Por eso que siempre procuro dedicar este momento a Dios para que todo mi día sea productivo en su presencia. Cuando contestabas la pregunta de quién sería o quiénes serían inspiración para tu ministerio, usted dijo que los pastores te enseñaron a estar siempre pendiente de preparar un buen mensaje, de estudiar la palabra. Cuéntenos cómo es tu método, tu metodología, cómo haces para preparación de un mensaje, consultas a diccionarios bíblicos, qué le gusta hacer, cuál es tu rutina en la preparación del mensaje. Pastor Junior, yo creo que esto es
personal de pastor a pastor. Y para mí, el mensaje surge luego de orar y pedir a Dios una inspiración. Yo creo que ha pasado con muchos de los que me están acompañando, que has leído un versículo 10 veces, 20, 200 veces a lo largo de tu vida, pero hay un día en que tú lees y de ahí nace una inspiración. Dios te da la inspiración y está en la Biblia para que puedas fundamentar. Entonces me siento y voy a los diccionarios bíblicos. Busco también usar el método de Cristo, obviamente, de agarrar cosas del cotidiano y las personas entiendan y se identifiquen para traer las revelaciones de la palabra de Dios. Porque para mí, me encanta escuchar buenos mensajes, pero nunca escuché a Cristo decir, mire, del original esto, dice aquello. Jesucristo decía simplemente, un padre tenía 2 hijos, y uno de ellos, el menor, pidió las cosas, su herencia y se fue. El mayor predicador del mundo tenía un lenguaje tan sencillo, porque el deseo de él era traer esta claridad del conocimiento. Entonces es obvio que nosotros, que tenemos una traducción de la Biblia, hay una demanda que estudiemos la palabra. Y esto uso diccionarios bíblicos, tengo libros también que tratamos de leer, acompañamos también los pastores, que sabemos que son personas serias, que tienen compromiso con la palabra, y vamos aprendiendo. Porque Dios no es obligado a enseñarme o revelarme todo a mí, porque Él te ha revelado cosas a ti y tú me puedes enseñar. Entonces, yo voy aprendiendo, obviamente, con las bases bíblicas. Entonces, para mí el mensaje surge luego de una oración y viene la inspiración. Entonces, Dios me ha dado la palabra para que a través de ella podamos exponer esta inspiración de la palabra con claridad y sencillez a los oyentes. Analizando la realidad del mundo actual, analizando la sociedad, analizando todas estas cuestiones que son muy visibles, o sea, la sociedad está viviendo un momento de decadencia moral visible y asustadora. Analizando todo el contexto en general, en tu opinión, ¿cuál es el desafío más grande de la Iglesia de Cristo en nuestros días? El desafío más grande, en mi opinión, es seguir predicando la verdad en una sociedad gobernada por mentiras. Porque cuando la mentira se vuelve algo común, predicar la verdad se vuelve ofensivo. Hoy en nuestros días, hablar la verdad cae tan mal a los oídos de la gente que se volvió un desafío. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Pastores editando mensajes que predicaron hace 10 años, hoy los van a predicar y se sienten la obligación de editarlos porque parece tan ofensivo a los oídos de la gente que es gobernada por la mente satánica, por mentiras, y personas que se prestan al diablo a sembrar estas mentiras. Y para eso está la televisión y para eso está tantos medios que estas personas que están con sus mentes dominadas por el enemigo lo utilizan y lo hace que la mentira se convierta, no se convierta, pero parezca ser la verdad. Como ya decía la frase, que una mentira repetida varias veces ya suena como una verdad. Entonces, ¿cuál es el desafío de la iglesia hoy? Seguir predicando la verdad en medio a una sociedad que ha sido educada por las mentiras, que ha sido forjada en medio al engaño. Predicar hoy la verdad se volvió un grande desafío. Pero como dijo el teólogo, ¿no? John MacArthur, que decía, si la gente se ofenda con la verdad, deje que se ofenda, han estado ofendiendo a Dios toda la vida, ¿no? Entonces, que se ofenda un poco con la verdad también. ¿Crees que el sensualismo está entrando en las iglesias escondido por detrás de una mala interpretación de la gracia? Creo que sí. Mucha gente está transformando la gracia en su propia desgracia, ¿no? O sea, vivir un extremo es muy peligroso. Y hoy estamos viendo en altares y dentro de la iglesia personas que están introduciendo sensualidad y tantas cosas desagradables a los ojos de Dios con esta excusa de que estamos en la gracia
y si estoy en la gracia puedo hacer lo que se me antoja hacer. La gracia nunca es un pretexto o una excusa para hacer lo que yo quiero. Cualquier persona que fue detenida por causa de un error, ella cuando cumple su pena, cuando ella cumple su condena, ella es sacada de la cárcel no para hacer lo que quiere, sino que para obedecer las reglas, porque si vuelve a corromperlas y desobedecerlas, le tocará nuevamente otro castigo. Pero mucha gente confunde y usa la gracia como una excusa de que puedo vivir como quiero. Y lastimosamente hay altares de iglesias hoy donde se volvió como un pasillo de esta sensualidad. Y para mí esto es muy ofensivo porque tenemos en nuestros días el Espíritu de Dios, que nada más nada menos es Espíritu Santo de santidad. Esto tiene que ser combatido con las bases bíblicas para que no haya una corrupción en el altar a causa de la excusa donde personas usan la gracia para introducir la sensualidad o el sensualismo dentro de las iglesias. Pastor Osvaldo, usted ya está muchos años, ¿verdad?, en la iglesia. Bueno, has contado un poco de tu historia. Con pocos días de vida ya estabas introducido en esta atmósfera cristiana, evangélica, y creo que usted veía como, creo que es un facto, ¿verdad?, y contra factos no hay argumentos. Antiguamente se veía milagros con más intensidad, con más cantidad, de forma más, digamos, sorprendente. Los milagros siguen ocurriendo, glorias al Señor. En nuestra iglesia vemos milagros ocurrir todos los días, pero no es igual, hay diferencia, ¿verdad? ¿A qué se debe esto en tu opinión, Pastor Osvaldo? La Biblia dice que nuestro Dios o Jesús es Dios, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y una cosa que yo estoy seguro es que el poder de Dios no ha caducado. Mi manera de ver lo que ha cambiado es la manera de buscar. En el pasado se buscaba a Dios y se recibía milagros. Hoy no se busca a Dios, se buscan los milagros de Dios. Entonces clamamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios pregunta, ¿dónde está el Elías que me buscaba, que me clamaba? Entonces lo que estamos viviendo hoy es un enfriamiento de esta búsqueda por el poder de Dios. Muchos quieren solamente el milagro y ya no buscan el poder de Dios para que estos milagros sucedan. Y otra cosa también es que debemos nosotros madurar en la fe y saber que no solo de milagros vivirá un cristiano, viviremos también de sufrimientos, de pérdidas, viviremos también de momentos difíciles. Estos días acá en Argentina una señora me encuentra en el hall de la iglesia y me dice, Pastor Osvaldo, no sé qué hacer. Se me terminó aquella animosidad, aquellas ganas de venir a la iglesia, de querer vivir acá. ¿Qué me está pasando, pastor? Yo le dije, señora, servir a Dios no es cuestión de ánimos, es una decisión. Como me he decidido servir a Cristo, aunque no tenga ganas de venir, yo vengo, porque es una decisión. Y muchas veces, cuando yo fundamento mi fe solamente en el milagro, en mi manera de ver, creo que Dios tiene que hacer una pausa para que reflexionemos. Que mucho más que el milagro, necesito buscar al Dios de los milagros. Porque cuando busco a Dios, a Él, dice la Biblia que todas las demás cosas me son agregadas. Pero es evidente que en el pasado se veía con más claridad. Había una gracia tan actuante. Yo tengo una hermana, Pastor Junior Rubio, que ella era muy enferma cuando niña y ella se murió dentro de la iglesia. Se murió dentro de la iglesia. Y fue una desesperación. Y estaba un pastor predicando y el pastor la oró y dijo, no puedo hacer nada, llévenla porque se murió la niña. Y cuando él volvía a la oficina, Dios habló, vuelve y ora porque la resucitaré. Y él oró en medio de la desesperación de mi familia y la niña resucitó y hoy ya es una mujer, es casada, tiene sus hijos para la gloria de Dios. Entonces, yo creo que más que buscar los milagros, tenemos que volver a buscar al Dios de los milagros. Y estos milagros siguen vigentes porque el poder de Dios no ha caducado.
Hablando de esto, Pastor Osvaldo, en los últimos años ha surgido un fenómeno, ¿verdad?, diferente, que es el neopentecostalismo, algo que distorsiona, de cierto modo, principios de la palabra del Señor. ¿Te preocupa este sincretismo religioso, o sea, esta mezcla de liturgias hasta de otras religiones juntamente con el cristianismo? ¿Te preocupa este sincretismo, este misticismo que estamos viendo en algunos púlpitos neopentecostales? Sí, me preocupa mucho porque esto, en mi manera de ver, constituye un engaño del mismo diablo. Y la cuestión es que está haciendo de una manera tan disimulada que la gente la está recibiendo como evangelio de Cristo. Este es donde está el peligro. Estaba escuchando cierta vez un filósofo brasileño, seguramente lo conoce, Luis Felipe Pondé, y él dijo una cosa, lo siguiente: los evangélicos van a ganar todo el Brasil, van a dominar el Brasil. Pero esto me preocupó, porque la pregunta es, ¿qué evangelio es este que se refiere? ¿Cuál es este evangelio? Porque este sincretismo está distorsionando. Y el apóstol Pablo dejó muy claro, aunque baje un ángel del cielo predicando otras cosas, rechace, tenga por anatema. ¿Por qué? Porque no es algo que Cristo predicó, tiene que ser rechazado. Pero ¿qué están haciendo? Este sincretismo está buscando una manera de haber una comunión de las tinieblas con la luz. Y la Biblia dice que comunión hay de tinieblas con luz. Pero es obvio, el diablo no viene de una, viene disfrazado. Y el neopentecostalismo es el peligro más terrible que estamos viviendo hoy. Porque es gente cristiana dentro de iglesia, o que se dice ser cristiana dentro de iglesia, que no han vivido el arrepentimiento y están produciendo el autoengaño. Para mí el sincretismo produce autoengaño de personas no nacidas de nuevo, creyendo que están yendo al cielo cuando están viviendo un engaño, que se convirtió en una moda hoy, este sincretismo, todas estas cosas de que podemos todos vivir igual, de una manera pacífica. No estoy diciendo que vamos a estar en guerra, pero no puedo yo aceptar otras doctrinas cuando conozco la verdad basada en las enseñanzas de Cristo. Para mí es algo muy preocupante y que nosotros como pastores tenemos que estar muy atentos, no solamente para evitar, sino que para combatir y predicar este peligro que estamos viviendo en la actualidad. Una de las cosas que este movimiento neopentecostal ha producido, pastor, no sé si estás de acuerdo, es una especie de portabilidad del alma, ¿verdad? Le explico. Hoy día los cristianos dicen, bueno, en tu iglesia se puede esto, y es como que ahora el chip del celular se puede cambiar de operadora, hacer la portabilidad, ¿verdad? Bueno, Claro me da 10 megas más, voy para allá, Movistar me da 30 megas más, voy para acá. Y este movimiento neopentecostal ha creado este tipo de cristianos, que son cristianos que están siempre, en fin, buscando privilegios, buscando algún tipo de ventaja, ¿verdad? Y no sirven a Dios por llamado, no han tenido un encuentro con Dios. Y es algo que nos deja muy tristes, pastor, porque desafortunadamente hasta cristianos que en otros tiempos eran cristianos que oraban, ayunaban, están siendo seducidos por este tipo de movimiento. Yo creo que tenemos que luchar más, ¿verdad?, contra este tipo de situación, contra esta realidad que estamos viviendo, y orar, por supuesto, para que el Señor abra los ojos de la gente, para que no caigan en esta trampa, Pastor Osvaldo Diniz. Es algo realmente peligroso, algo realmente perjudicial para la expansión del reino de la forma correcta, de la forma dejada por nuestro Señor y Salvador Jesús. Pastor Osvaldo Diniz, nosotros vamos a una pausa ahora, vamos a hacer una pausa para algunos avisos importantes de la obra del Señor, pero ya regresaremos con más preguntas interesantes, y el pastor Osvaldo Diniz tiene mucho más experiencias para compartir con nosotros. No te vayas de ahí, es un minutito máximo, 2 minutitos creo máximo. Ya regresaremos con ustedes
para proseguir esta entrevista. Cumple tu misión, comparte la transmisión, vamos, divulgue, pase la voz. Hay mucho más de Dios para nosotros. Ya regresamos. Estás acompañando el programa Compartiendo Vida. Ya regresamos.